Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros televidentes al programa de hoy, en el cual estaremos presentando a grandes eminencias de la administración. Espero lo disfruten mucho. Bueno, para comenzar, nuestro primer entrevistado es un personaje muy influyente de la administración, conocido también como el padre de la administración científica. Él es Freddy Taylor. Por favor, todos un aplauso. Para mí es un privilegio que me hayas invitado y que esté en este programa tan prestigioso y de muy buena audiencia televisiva en el país. El placer es nuestro tenerte. Bueno, Freddy, nos han comentado que usted es el padre de la administración científica. ¿Puede contarnos de qué se trata eso? Sí, lo que es la administración científica es la aplicación del método científico que habíamos conocido antes, lo que es prácticamente la experimentación, lo que son los ensayos, la repetibilidad de las pruebas y todo eso lo vamos a aplicar al campo laboral. Todo lo vamos a ver, todo también inclusive se es aplicado al campo de la administración. ¿Qué otros planes lo han hecho usted un máster en la administración? Bueno, entre otras cosas también yo impulsé los salarios, lo que fueron las mejores pagas de salario, ciertas disminuciones de horarios. También estuvimos dividiendo las áreas de trabajo e incluso estuvimos también hablando con muchos empleados y pues a partir de ello fue que surgieron muchas de las premisas que yo he hecho. Bueno, pero cuénteme también qué lo llevó a usted a plantear estas nuevas ideas y a cambiar toda esa administración de antes, la que era conocida antes. Bueno, yo a partir de mi experiencia personal, yo estuve trabajando durante algunos años en compañías ferroviarias y pues muchos de los empleados se estuvieron acercando. Ellos me comentaron muchas de sus situaciones y pues a partir de ello fue que yo empecé a plantear. También tengo cierta experiencia administrativa para plantearme algo. Freddy, muchas gracias por lo que nos has contado el día de hoy. Seguramente la audiencia ha aprendido mucho sobre eso. Y ahora vamos con otro importante personaje, muy controversial. Seguramente a muchos les va a interesar. Él es Nicolás Maquiavelo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, ¿cómo has pasado? ¿Cómo te has sentido en estos días? Bueno, me he sentido algo agobiado porque recientemente he salido de la cárcel. La verdad es que me han condenado por un delito que no he cometido, simplemente por expresar mi libre opinión a la comunidad. Bueno, yo creo que primero que todos quisiéramos saber y conocer más sobre el aporte que usted ha dado a la administración contemporánea. ¿Puede contarnos sobre eso? Con mucho placer. Y yo dictaminé cuatro frases necesarias para la administración organizacional, como que son: la primera de todas es que toda organización, si quiere ser estable, tiene que respetar la opinión y los derechos de sus subalternos, expresar sus opiniones y además de eso rivalizar entre ellos y solucionar sus problemas internos. La segunda: si una organización quiere ser duradera, una persona debe, como primera medida, dejarla en manos de muchas personas, no solo en manos de ella, sino que también dejarla en manos de sus subalternos, de tal forma que queden en manos de muchos y no de uno solo. Y la tercera: un gerente débil puede seguir a un gerente fuerte, pero nunca un gerente débil ha de seguir a otro gerente débil, ya que se pierde la autoridad de este. La cuarta: si un gerente quiere reorganizar su organización, debe dejar por lo menos una sombra de lo que anterior era, con tal de que ésta permanezca como entidad. Bueno, qué interesante lo que nos has contado, pero yo creo que todos los televidentes quieren saber sobre tu obra El Príncipe. Es más, acá la tenemos. Sabemos que fue escrita en 1513, pero yo quiero saber qué comentarios puedes hacer tú de la obra. El Príncipe, la considero una de mis más importantes obras, la verdad, porque demuestra y además de eso, doy mi libre opinión hacia la situación actual de mi país, de mi patria, y es por eso que me generaron muchos problemas. En El Príncipe justifico que si una persona, un líder,
alguien con liderazgo quiere seguir adelante, quiere mantener el poder, debe hacerlo no de la forma como nos han enseñado, sino de una forma diferente, por medio del temor de las personas, o sea, a obtener el poder por cualquier medio necesario. Como dije, el fin justifica Nietzsche, el fin justifica los medios. Qué interesante lo que nos has contado hoy. Yo sé que a todos hemos aprendido algo en el día de hoy. Pero bueno, tenemos ahora que seguir con más invitados muy interesantes todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Gracias a usted, señor. Ahora vamos con un pequeño corte comercial y ya volvemos. No se despeguen. Gracias por seguirnos acompañando, televidentes. Ahora vamos a entrevistar al mejor conocido como el padre de la Escuela de la Administración Clásica. Él es Henry Fayol. Un aplauso. Muy bien, gracias. Bueno, aquí en tu programa, después de varios intentos fallidos por mi tiempo, mi ocupación, mi trabajo, pero aquí me tienen. Claro, es un placer de verdad para todos nosotros tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Henry, yo sé que todos los televidentes quieren saber por qué a usted se le conoce como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración. ¿Podría contarnos? Bueno, María Fernanda, es muy sencillo. Muchos me conocen como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración, pero no por ser el primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino porque yo fui el primero en estandarizar varios principios de la administración, como por ejemplo, la disciplina, la división del trabajo, la unidad de mando, entre muchos. Ahora puedes contarnos acerca de estos principios básicos de la administración, como lo son la división del trabajo, la disciplina y la autoridad. Bueno, María Fernanda, la división del trabajo trata básicamente en que entre más las personas se especialicen, va a lograr más eficientes los objetivos de la organización. En cuanto a la autoridad, el gerente debe ejercer autoridad sobre sus subordinados, pero no siempre van a lograr la obediencia, porque se debe tener una autoridad personal, íntegra del gerente. Y en cuanto a la disciplina, hay un refrán que me gusta mucho, que es japonés, que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Es importante que los empleados, los subordinados, cumplan cabalmente cada una de las reglas de la organización, para que así se pueda lograr el objetivo. Bueno, señor Henry, uno de los principios que a mí siempre me ha impactado y que habla sobre el trabajo en equipo es el espíritu de grupo. ¿Podría hablarle a todos los televidentes sobre este? Claro, María Fernanda, de hecho es uno de los principios que a mí más me impacta, porque cuando hay un espíritu de grupo, hay una unión en la organización, hay un ambiente laboral agradable. Es importante que los gerentes tengan una comunicación interpersonal con sus subordinados, que los alienten, que hagan crecer su espíritu cada día para que ellos puedan realizar una labor eficientemente, una labor eficaz. Señor Henry Fayol, qué importante han sido sus aportes a la administración y ha sido un verdadero placer para todos nosotros tenerlo en el día de hoy. Y ahora, continuando con nuestro programa de entrevistas, tenemos al padre del psicoanálisis. Él es Sigmund Freud. Un aplauso para él, por favor. Hola, ¿cómo estás, señor Sigmund? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar de lleno porque sus aportes a la administración me interesan mucho. Usted ha introducido importantes conceptos como el super yo. Queremos todos los televidentes que nos comenten qué es el super yo y cómo se podría identificar a una persona con esas características. El pensamiento del super yo proviene de dos grandes corrientes, como lo son muchas de ellas inculcadas en nuestra casa y en nuestra cultura. Estas corrientes, la conciencia moral y la idea del yo. La conciencia moral es la que proviene de la autoevaluación y la autocrítica, es decir, es en el momento en el que nosotros nos ponemos a juicio todos nuestros actos y todos nuestros pensamientos. La otra es la idea del yo, que es más que todo nuestra imagen, cómo nos vemos, porque es muy importante no solo ser, sino también parecer.
También queríamos saber qué relación tiene la hipnosis con su teoría del psicoanálisis. ¿Podría contarnos? Claro que sí, ya que la hipnosis se ocurre en la parte consciente de nuestro sistema psíquico. En este entonces, cuando una persona se encuentra en estado de hipnosis, él no responde solamente a estímulos, pero de hecho a la acción. Y esta parte va en el inconsciente. Por eso cuando es despertado, a esta persona se le pregunta qué hizo, él te va a dar una respuesta pero lógica. Más él simplemente actuó por medio de la acción que le diste, pero él no va sinceramente a saber a ciencia cierta el por qué. ¿Podría usted ahora comentar a todos los televidentes cómo se implementan sus teorías del psicoanálisis a la administración? Pues claro, muy a ciencia cierta se puede saber que el primer campo en el que opera en el caso de la administración es en la parte del talento humano, en la ética y en la moral de las personas. Y por otro lado también en la reconfiguración usando la administración por objetivos. Bueno, señor Freud, un televidente nos ha enviado una pregunta y él quiere saber a ciencia cierta sus ideas del psicoanálisis, cómo se implementan a las teorías de la administración. Con mucho gusto le respondo a este televidente. Pues sin duda alguna hay dos grandes factores en los que influye mi teoría. Uno de estos es en el de recurso humano, por supuesto, por aquello de la ética y de la moral. Y sobre todo, y se enfatiza mucho en lo de la autoevaluación, es decir, en la reconfiguración de metas, tanto propias como de tu equipo de trabajo, en la administración por objetivos. En nuestro set vamos a contar con un personaje muy importante porque ha sido considerado como el padre de la computación. Él es Charles Babbage. Un aplauso para él. ¿Cómo estás? Bueno, Charles, queremos saber por qué tu aporte ha sido tan importante a la administración, por qué te has dado a conocer. Bueno, soy conocido principalmente por inventar una máquina para hacer cálculos y también por el invento de la máquina de análisis, que es una máquina para ejecutar procesos de computación. Y debido a esto fue como llegaron a la invención de la computadora. También soy conocido por ser el primero en implementar la división del trabajo y lo llamé el principio de Babbage. Bueno, señor Charles, ¿podría contarnos ahora usted cuál es el mencionado antes, el principio de Babbage? Básicamente consiste en la división laboral por especializaciones físicas y mentales. O sea, según las capacidades de una persona, asignarle una tarea en donde mejor se vaya a desempeñar. ¡Qué interesante! Seguramente eso es muy útil en las empresas. Bueno, ahora quiero que me explique cuáles son las ventajas de la división de ese trabajo. La primera es menor tiempo de aprendizaje y la segunda es que la persona adquiere mayor habilidad debido a la frecuente repetición de los procesos. Bueno, señor Charles Babbage, muchas gracias por su intervención. Ha sido muy útil para todos nosotros. Esperamos volver a tenerlo acá pronto. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ahora vamos a un corte comercial y ya volvemos. No se despeguen. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa y ahora vamos a entrevistar a un personaje que ha sido muy importante y que ha aportado muchas teorías importantes igualmente a la sociología y a la economía. Tenemos con nosotros a Wilfredo Pareto. Un aplauso. Hola, señor Wilfredo, ¿cómo ha estado? Muy bien, encantado de estar en este programa y poder expresar mis pensamientos, mis aportes y también tener la oportunidad de encontrarme con muchos colegas y conocidos. Bueno, me parece muy interesante. Bueno, sabemos que usted puso en marcha varias teorías dentro del campo de la sociología y la economía. ¿Podría hablarnos de alguna de ellas? Las teorías planteadas, primeramente tenemos la teoría social de Pareto. La segunda es la teoría de las élites, la cual nos dice que en un grupo social minoritario se encuentra ubicado en un estatus superior que a un grupo que se encuentra ubicado en la misma sociedad. Y por último tenemos la teoría de acción,
donde se encuentra la teoría de las acciones lógicas y de las no lógicas. Bueno, señor Pareto, usted como sociólogo, economista y también ingeniero, ¿cómo desarrolló su vida laboral? Primero trabajé 23 años como ingeniero y empresario, 20 años como profesor de economía y por último trabajé 11 años como estudioso de la sociología. Me destaqué y me desempeñé como uno de los economistas o uno de los pensadores que mejor manejo de las matemáticas tenía. Señor Pareto, sabemos que su esfuerzo por analizar la vida política, profundizando en la realidad de la lucha por el poder, fueron la base de su pensamiento. ¿Cómo podrían los televidentes entender esto? Mi análisis refleja una nostalgia por el mundo liberal europeo en crisis frente a los avances de las políticas de masa. Principalmente, critiqué las ideas de democracia, igualdad y socialismo, colocando en primer plano el componente de la fuerza de engaño que ha existido en toda la historia de la humanidad. Esta pregunta damos fin a la entrevista al señor Wilfredo Pareto. Muchas gracias por acompañarnos. Todos los televidentes han disfrutado verdaderamente de su intervención. Esperamos tenerlo pronto. Ok, muchas gracias. A continuación, vamos a entrevistar a un personaje que en lo personal es mi favorito y me identifico mucho con sus ideales, pues es quien siempre ha defendido a la clase trabajadora y la clase obrera. Con ustedes, Robert Owen. Un aplauso. Bueno, señor Robert, el día de hoy queremos saber más sobre su vida y los aportes que ha tenido, sus teorías y sus pensamientos a la administración. Entonces, puede comenzar contándonos a qué se debe que usted sea considerado como el padre del cooperativismo. Bueno, desde siempre yo quise crear nuevas alternativas que sustituyeran al sistema económico capitalista y estas fueron las cooperativas. Esto se basaba en que los obreros se unieran para crear nuevos sistemas más productivos que el capitalismo. Inicialmente esto fue tomado como una utopía y la gente hasta se burlaba de mí, pero luego a pasar del tiempo pudimos ver que los obreros tomaron muy en serio esto y las cooperativas tuvieron una buena acogida entre ellos. Me parece muy interesante su respuesta, señor Raúl. Pero ahora dígame, ¿usted cree que sus planteamientos han tenido frutos? Pues desde un punto de vista un poco personal, yo creo que sí. Porque luego de 1832, más de 200.000 trabajadores ya estaban englobados en 500 cooperativas. A pesar de que luego de haber hecho una unión, ellos comenzaron a crear sindicatos, yo pude demostrar por medio de esto que nuevas alternativas aparte del capitalismo sí se podían lograr. Para finalizar, señor Owen, ¿podría usted explicarnos y contarnos cuáles son los aspectos más importantes e influyentes de su concepción oweniana? Pues yo creo que a lo largo de la historia lo que más se ha destacado de mi concepción y mis pensamientos fue que yo me adelanté más de 100 años a que las horas de trabajo fueran cuantificadas, es decir, que si un trabajador trabajaba 8 horas y otro trabajaba las mismas 8 horas, pero ambos no producían lo mismo, no se le debería pagar el mismo salario. Yo implementé esa nueva idea. Los obreros debían trabajar 10 horas al día, no más, no menos. También influí en el pensamiento de las personas que los niños no deberían trabajar, mejoré las viviendas de los obreros, mejoré sus condiciones de vida, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Creé zonas verdes para que ellos se pudieran relajar, pudieran disfrutar de su trabajo, un obrero que está feliz en su trabajo produce mucho más que uno que esté infeliz dentro del mismo. Bueno, señor Owen, quisiera agradecerle mucho su visita y decirle de mi parte que lo respeto y lo admiro mucho. Y sé que muchos de los televidentes también sienten el mismo afecto por usted. Bueno, ahora seguimos con nuestras entrevistas y nos encontramos con el señor Elton Mayo. Él nos va a hablar sobre sus aportes a la administración igualmente. Señor Mayo, ¿hay algo en lo que usted se haya basado para hacer sus investigaciones? Por supuesto, en los aportes que hizo el señor Pareto, que fueron básicamente
lo que fue precisamente trabajar en el bienestar de los empleados. Bueno, señor Mayo, ahora cuéntenos, vamos a otro punto, al de la producción. ¿Qué aportes hizo el campo de la producción basándose en sus investigaciones? Bueno, en base a mis investigaciones, yo había visto precisamente los aportes de Pareto, que fue básicamente las mejoras en las condiciones del humus y las mejoras del salario, pero teníamos que ir más allá, teníamos que trabajar en el bienestar de los trabajadores, teníamos que trabajar en que ellos se sintieran mucho más a gusto, entonces trabajamos mejor en las relaciones interpersonales entre ellos. Bueno, muchas gracias por haber brindado su tiempo para la entrevista del día de hoy, que ha sido muy disfrutada por todos nuestros televidentes. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a dos importantes invitados, grandes celebridades de nuestro tema de hoy, los principales padres de la administración. Tenemos primero a Peter Drucker. Un aplauso para él. Y también tenemos a Adam Smith. Un aplauso para él también, por favor. Bueno, señor Drucker, vamos a hablar primero con usted. ¿Qué puede contarnos usted acerca de sus aportes a la administración? Bueno, en mis 60 años de trabajo como gerente y mis 39 libros, he aprendido que los gerentes no se hacen las preguntas adecuadas. Muchos gerentes me han criticado que yo solo me encargo de hacerles las preguntas, pero no de darle la respuesta. Es decir, ellos no son incapaces de formularse las preguntas correctas a la hora de realizar su trabajo. También considero importante que el factor clave de cualquier empresa radica no en los edificios, no en la maquinaria, sino en sus empleados, en el factor humano de las corporaciones. Bueno, también, señor Drucker, queremos hablar sobre dos libros muy exitosos de su autoría, los cuales son The Practice of Management y The Concept of the Corporation. Queremos que nos hable sobre esos libros. Por supuesto. El primer libro ha sido uno de mis libros más importantes. Personalmente, en el libro, básicamente lo que dice es que tenemos la importancia de tener un propósito y de establecer objetivos verificables, o sea, objetivos que podemos comprobar que sí han resultado al final. En cuanto al segundo libro, trato de detonar la importancia de que los trabajadores sean más productivos y los empleadores más activos. Por encima de todo, que haya un ambiente sano en la empresa, con tal de que todos, desde el obrero más pequeño hasta el presidente más grande, esté informado sobre la situación de su empresa. Bueno, señor Smith, ¿puede contarnos usted cómo es que la visión del trabajo aumenta la producción? La visión del trabajo aumenta la productividad al incrementar las habilidades y destrezas de los trabajadores y disminuyendo el tiempo que que se pierde haciendo otras actividades innecesarias. Bueno, señor Smith, por último quisiéramos saber cuál es la relación entre la división del trabajo y la administración por objetivos. La división del trabajo consiste en asignar una parte de una actividad a una persona o un grupo de personas según sus capacidades, y así cada parte de una actividad completa una actividad general. Y en la administración por objetivos se asignan objetivos a cada departamento de la empresa y cada objetivo completa un objetivo general. Muchas gracias por su intervención, señor Smith, y a los dos les agradezco que hayan estado en el día de hoy. Desgraciadamente se nos ha acabado el programa. Le damos las gracias a todos los televidentes por habernos acompañado en una emisión más de nuestro programa. Espero también que hayan disfrutado mucho y sobre todo aprendido sobre la administración. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.
fundador de la escuela... otra vez que me confundí. Comenzando bien. Tenemos con nosotros ahora a Wilfrido ¿Qué tú te ríes? Ay, no. Listo. Principalmente. Ay, no. Ahora se pasan el papel para Buenas tardes, señor Robert, ¿cómo está? Dado el tiempo, les agradezco a la administración. Espero también verlos en la próxima emisión. No me digan,